Para mí ellos no existen. En Venezuela hay elecciones el 20 de mayo y el pueblo va a votar. Ellos no existen. Panamá y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas y conectividad aérea. Un bebé de 9 meses falleció como consecuencia de la complicación de su cuadro clínico por H1N1 en el Hospital JM de Los Ríos. Fueron liberados con medida cautelar los 2 venezolanos y ex empleados públicos del Fonden y el Palacio de Miraflores, que fueron detenidos en Madrid por blanqueo de capitales. Amigos televidentes, muy buenas noches. Serán todos bienvenidos a la emisión estelar de El Noticiero. Les saludamos Claudia Hernández y Kevin Alfonso Gil. Claudia, gusto en saludar. Buenas noches, Kevin. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Saludamos también a nuestra intérprete de señas, Madeleine González. Recuerden que tienen a disposición nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, para que interactúen con todos nosotros. De inmediato las informaciones más destacadas del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que desde este viernes 27 de abril se retomarán las relaciones entre Venezuela y Panamá, lo que implica el retorno de los embajadores y la reactivación de la conectividad aérea entre ambos países. Conversé con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Antes había conversado con el presidente Danilo Medina, de República Dominicana. Quiero agradecer públicamente al presidente Danilo Medina por su intermediación diplomática y haber ayudado a pasar la página entre Panamá y Venezuela. Hemos acordado 3 cosas. Primero, el regreso de los embajadores de Panamá y de Venezuela a sus respectivas embajadas. Segundo, retomar la conectividad aérea con todas las líneas aéreas a partir de mañana. Y tercero, una comisión presidida por ambos cancilleres en 30 días nos debe dar un informe para solucionar los problemas y asuntos pendientes entre los 2 gobiernos y los 2 países. Durante la inauguración de la Expo Venezuela Potencia 2018, el primer mandatario nacional informó que en la primera preventa del petro se han logrado captar 3.338 millones de dólares. Asimismo, destacó que 16 casas de cambio serán certificadas y anunció la creación de un fondo crediticio para empresarios por 500.000 petros, mientras que presentó la nueva criptomoneda venezolana, el Petro Oro. He decidido entregarle al Banco Central de Venezuela para las reservas internacionales, aumentar las reservas internacionales de Venezuela y fortalecer el DICON de inmediato, mañana a primera hora, 1.000 millones de dólares al Banco Central de Venezuela para jugar en las subastas del DICON y seguir trabajando, ustedes saben. Por otro lado, el jefe del Estado venezolano rechazó las recientes declaraciones de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, en cuanto a la falta de garantías para las elecciones presidenciales y de consejos legislativos, luego de sostener un encuentro con el diputado Julio Borges y el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa. Para mí ellos no existen. En Venezuela hay elecciones el 20 de mayo y el pueblo va a votar. Ellos no existen. Finalmente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, también informó que esta Expo Venezuela Potencia 2018 cerrará este domingo. Cristal Chopite, Televen. El candidato presidencial Henry Falcón calificó como un error el llamado a la abstención que estarían haciendo algunos sectores opositores de cara a los comicios presidenciales del 20 de mayo. Afirmó que de ser electo reorganizará la administración de los servicios públicos para optimizar el suministro de agua y electricidad en las entidades o diferentes regiones del país. Hay que fortalecer la descentralización y fortalecer la descentralización tiene que ver con la recuperación, la habilitación física de los barrios. Cuanto tenga que ver con programas sociales que hayan sido de alguna manera recibidos por la población en atención a sus necesidades más sentidas, nosotros no es que vamos a eliminar programas, lo que queremos con los programas es despartidizarlos, que le lleguen a todos, al que vote por el gobierno y al que no vote por nuestro gobierno. El aspirante a la presidencia por Avanzada Progresista señaló que la dolarización es una propuesta que servirá para solucionar el problema de la inflación. Planteó que el salario mínimo debería estar cercano a los $75 mensuales y enfatizó que revisará el sistema de pensiones para así mejorar el poder adquisitivo del venezolano. Y el jefe del comando de campaña Simón Bolívar, Jorge Rodríguez, aseguró que el candidato oficialista ha respetado el acuerdo de garantías firmado ante el CNE,
Pidió al aspirante Henry Falcón presente las pruebas del presunto desnivel durante la campaña electoral. Es absolutamente falso que se esté dando una situación de desnivel respecto a la cobertura que se da en los medios públicos y en los medios privados. Si existiera algún tipo de desnivel, ese desnivel está a favor de los candidatos de la derecha venezolana. ¿Sí? Nosotros tenemos todas las invitaciones que se le han hecho al señor Falcón a entrevistas y a programas de los medios públicos y hemos tenido muchas respuestas de este tipo. Miren, Guárico, pauta suspendida. Pidió que el Consejo Nacional Electoral realice una reunión con los representantes de los medios de comunicación para resaltarles el cumplimiento de la normativa electoral durante la campaña. Vamos a solicitar que se convoque a los medios públicos y privados para el cumplimiento del acuerdo de garantías electorales y que además de que se convoque a los medios públicos y privados, se le pregunte a los representantes de los medios privados de comunicación si alguna vez han sido sometidos a algún tipo de presión para que no se cubran las actividades del señor Henry Falcón. Respecto a la decisión del Parlamento Europeo de no asistir como observador a las elecciones presidenciales, Rodríguez considera que en estos comicios hay más garantías que en la contienda parlamentaria del 2005. El candidato independiente Luis Alejandro Ratti solicitó al Consejo Nacional Electoral una reunión entre los 5 inscritos para el 20 de mayo y los rectores por considerar que el ente no está garantizando el cumplimiento de las normas durante la campaña. Si un acuerdo que estuvo firmado por un grupo de candidatos hasta ahora, más de 30 días después, no se ha cumplido, faltando menos de 30 días para las elecciones, ¿ustedes creen que se va a cumplir? Es preocupante. Estamos hablando de llamar a votar a todos los venezolanos, pero hasta ahora no hemos presentado una verdadera garantía que el pueblo venezolano se sienta motivado a participar. Al contrario, vemos que el pueblo venezolano cada vez está más atemorizado y más decepcionado del mismo proceso. Seguridad para ejecutar la campaña, seguridad de los candidatos y garantías técnicas, según Luis Alejandro Ratti, han sido las peticiones hechas por los partidos inscritos a las presidenciales y asegura que el CNE no las ha tomado en cuenta. Estas reuniones de la Comisión de Alto Nivel se han convertido en un pote de humo, porque hasta ahora todas las propuestas verdaderamente interesantes para impulsar el proceso electoral, hasta ahora ninguna ha sido concretada, ha recibido respuesta y tenemos más de 3 reuniones, aparte de la suspensión de una de las reuniones, donde íbamos a hablar sobre algunos temas de interés nacional y vamos a tomar decisiones. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de acuerdo, ni aprobación, ni respuesta. Aseguró también que si no se cumplen las garantías solicitadas ante el CNE, retirará su candidatura presidencial. Harley Monseguilemán, Televen. Por su parte, el también candidato presidencial Javier Bertucci aseguró que profundizará los planes sociales tras su visita electoral al estado Vargas. Y la gente que recibió casas del gobierno, vamos a darle su título de propiedad, porque no podemos ser inquilinos del gobierno, sino propietarios de nuestro futuro. Vamos a seguir haciendo casas para el pueblo, vamos a profundizar en todos los programas sociales que se están haciendo hoy, vamos a optimizarlo. Pero ¿cómo lo vamos a optimizar? Todo venezolano que necesite comida, pues bien, el Estado está ahí para atenderlo, pero sin carnet, solo con su cédula de identidad. Yo me voy a juramentar en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Nacional Constituyente, en los 23 gobernadores, con los 23 gobernadores, con los alcaldes, con los consejos comunales, con quien me tenga que juramentar. Por otra parte, denunció sabotaje de su campaña durante actos en el interior del país, acusando a los alcaldes de Maracay y de Los Teques. La diputada de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Familia, Mariela Magallanes, denunció el estado de vulnerabilidad en el que está quedando la infancia del país tras la diáspora de padres y familiares ante la crisis actual. La parlamentaria aseguró que a través del Registro Internacional de Venezolanos en el Exterior han podido estudiar las causas que los ha llevado a dejar el país. Aseguran que la principal es la situación económica y social que se vive actualmente. El 44% de los venezolanos que emigraron deja una carga social en Venezuela, de los cuales el 17% deja hijos, el 38% dejó a los padres y el 11% dejó a los abuelos. En total, de un 34% dejó padres, hijos y abuelos. Quiere decir que pudiera ser un miembro de la familia el que se está yendo. El Estado está impidiendo la reunificación familiar y está permitiendo el desmembramiento de la familia venezolana. Por su parte, el coordinador general de SECODAP,
Carlos Trapani, aseguró que el proceso de migración en los niños debe ser tratado de manera correcta, pues puede causar daños psicológicos. Es algo que nosotros hemos llamado niñez dejada atrás, es decir, los niños que se quedan en Venezuela y sus padres se van o se van algunos de sus padres. Evidentemente eso genera un duelo migratorio, procesos migratorios generan un daño importante en los niños y hay que hacer un proceso que sea controlado y que pongas como centro la protección del niño. ¿Cuáles son los daños? Hay daños psicológicos, ¿no? Sensación de desamparo, de abandono, tristeza, depresión, y esos sentimientos no solo lo vive el niño que se queda en el país, también las personas que se van, los papás o mamás que se van. Exhortaron al gobierno nacional a implementar políticas que den paso a una mejora en la calidad de vida de los venezolanos para frenar la diáspora que ha incrementado en los últimos meses. Jonathan Cárdenas, Televen. Y un bebé de 9 meses falleció como consecuencia de la complicación de su cuadro clínico por H1N1 en el Hospital JM de Los Ríos, acá en Caracas. El infante de nombre Eitan Loyo se encontraba hospitalizado en el centro de salud, donde estaba siendo tratado por la afección. A pesar de esto, sus órganos dejaron de funcionar y requería diálisis por insuficiencia renal. Sin embargo, el niño falleció antes de realizar el procedimiento. Era un lactante que se encontraba en el área de terapia intensiva por una infección por H1N1, quien posteriormente, habiendo ya recibido el tratamiento para ella, hizo una complicación infecciosa y se encontraba en falla multiorgánica, producto del proceso infeccioso. La descompensación se agravó y el paciente fallece. El padre del niño fallecido, al recibir la lamentable noticia, presuntamente reaccionó de manera agresiva y golpeó la máquina de hemodiálisis, causándole daños que impiden su funcionamiento y el tratamiento de los demás pacientes renales. El padre, al enterarse de la noticia, toma una actitud bastante agresiva, destruyendo gran parte de la terapia intensiva, de la máquina que está en terapia intensiva con la cual realizamos la hemodiálisis, y ahora eso limita la atención de otros pacientes que puedan requerir este procedimiento mientras se logra restablecer la operatividad. La hipótesis que aseguraba que el padre del infante había efectuado varios disparos dentro del hospital fue totalmente descartada. Familiares y pacientes esperan que la máquina de hemodiálisis sea reparada lo más pronto posible por el bienestar de su salud. Jonathan Cárdenas, Televen. En la isla de Margarita, la muerte de otro paciente renal activó las alarmas en los gremios de salud y de los familiares de quienes padecen esta patología, pues aseguran que la falta de insumos agrava la situación. Según narraron compañeros, Asdrúbal Lindo es el 5º paciente renal fallecido en lo que va de mes en la isla de Margarita, quien tenía 20 días siendo dializado con un catéter no adecuado en vista de que el que necesitaba no lo había. Denuncian que la situación es muy complicada por la falta de insumos, así como de médicos especialistas en la unidad de diálisis del Hospital de Porlamar, y ahora ni siquiera cuentan con aires acondicionados, lo que incrementan los riesgos de complicaciones. La falta de los médicos, de la falta de nefrología que está pasando ahí, nosotros no contamos con nadie, pues, o sea, se presenta una emergencia con algún médico, con algún paciente, lamentablemente no están capacitados. Los médicos residentes hacen su mejor labor de tapar el hueco de los médicos nefrólogos, pero no contamos con un especialista. Nosotros no tenemos cirujano cardiovascular desde el año pasado y estos pacientes se benefician del tratamiento por parte de esta especialidad. Entonces, eso es, entre otras cosas, producto de las múltiples renuncias y de la diáspora de profesionales que tenemos en este momento. Son pocos los enfermos renales que se atreven a dar la cara ante las cámaras y denunciar públicamente la crisis en la sala de hemodiálisis Edgar Moglia, administrada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pues aseguran que las autoridades han tomado represalias contra algunos de ellos que se han atrevido a hacerlo y que lamentablemente ya han fallecido. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Y líderes sindicales de la salud en el oriente de Venezuela denuncian ausentismo laboral por bajos salarios, inseguridad y fallas de transporte, lo cual aseguran afecta directamente el servicio de los hospitales.
Los trabajadores de la salud aseguran que su salario solo les alcanza para comer un día al mes. Señores, por el sueldo que estamos devengando los trabajadores que no nos alcanza, señores, hoy en día para subsistir, ni siquiera para mantener a nuestra familia. Además, los familiares de los pacientes denunciaron que en los hospitales no hay dotación de insumos, existe poco personal y la escasez de algunos medicamentos supera el 90%. Cuando los consiguen, son importados y sus salarios no les permiten comprarlos. Tengo una hija que sufre de epilepsia, no consigo el Valprón, ácido valproico, no consigo el Tegretol, lo que es carbamazepina. Tanto trabajadores como familiares de los pacientes denuncian inseguridad en las instalaciones de los centros de salud, sobre todo en horas de la noche y la madrugada, sin que se apliquen planes efectivos para evitar la delincuencia. Desde el Estado, Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Autoridades de Cáritas en Barquisimeto están preocupadas por los índices de desnutrición que registra actualmente la población venezolana. En rueda de prensa, el representante de esta organización, el padre Omar Gutiérrez, aseguró que lo que más le ha impactado es el alto índice de malnutrición en la población. Es por ello que resaltó la serie de actividades que han organizado en comunidades de Barquisimeto para así paliar un poco la crisis alimentaria que hoy en día viven cientos de familias tras los bajos sueldos que perciben. Que el 70% de los niños sigue en situación de malnutrición infantil, niños menores de 5 años, eso sin contar los mayores de 5 años, los adultos, las mujeres embarazadas y las distintas situaciones que se van generando en torno a la situación alimentación. Por otra parte, el representante de Cáritas manifestó la labor que han realizado en comisarías de policía y en los centros de resocialización psiquiátricos en Barquisimeto, esto en cuanto a la atención a la población en materia alimentaria. Entonces no tiene, por ejemplo, la alimentación es pésima, lo que ya ustedes conocen, o sea, no vamos a descubrir aquí el agua caliente sobre lo que está pasando en el sistema penitenciario. No le suministran medicamentos, buenos alimentos, todas estas cosas, las visitas se hacen difíciles y ellos se ponen de acuerdo, por ejemplo, para llevar algún medicamento, algún alimento, algunos enseres a los que están allí presos. Cáritas de Venezuela realiza jornada de entrega de alimentos a familias de escasos recursos. Ellos exhortaron al gobierno en aceptar ayuda humanitaria para atender de forma directa a la población que hoy se encuentra en pobreza extrema. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Cambiamos de tema. Fueron liberados con medida cautelar los 2 venezolanos y ex empleados públicos del Fonden y el Palacio de Miraflores que fueron detenidos en Madrid por blanqueo de capitales y corrupción. Claudia Patricia Díaz y el exmilitar retirado Adrián Velázquez fueron detenidos el pasado miércoles tras la orden de captura emitida por el gobierno venezolano. El magistrado instructor encargado de resolver la petición de extradición de la pareja decidió dejarlos en libertad, pero con la prohibición de salir de Madrid tras ser vinculados a un caso de irregularidades financieras, incluyendo la compra de una casa valorada en más de 1,5 millones de euros. La mujer desempeñó su cargo de presidenta de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela entre 2011 y 2013, mientras que el hombre formó parte del cuerpo de seguridad del Palacio de Miraflores. Francisco Marín, Televen. El gobierno suizo investigará a sus bancos por supuestos hechos de corrupción que involucran a la estatal venezolana PDVSA y a la FIFA. La autoridad supervisora del mercado financiero federal de Suiza está desarrollando una exhaustiva investigación al banco Julius Baer, pues se sospecha que la institución no ha verificado a profundidad los datos de los clientes de Venezuela. El ente supervisor también está investigando las relaciones de varios bancos con el caso de la FIFA. Y las autoridades colombianas desarticularon una red dedicada a comercializar medicamentos vencidos provenientes desde Venezuela y Ecuador. La Fiscalía colombiana informó que 18 personas fueron capturadas en las ciudades de Medellín e Ipiales. La organización ingresaba las medicinas por las zonas limítrofes y las distribuía en farmacias y centros de salud. Entre los medicamentos decomisados se encuentran más de 1,5 toneladas de antibióticos, anticonceptivos, antihipertensivos, leche para recién nacidos y tratamientos para combatir enfermedades como cáncer y neumonía. El Programa Mundial de Alimentos solicitó a la comunidad internacional $46 millones para dar asistencia alimentaria a cerca de 350.000 migrantes venezolanos
que han entrado a Colombia. El programa especializado de la Organización de Naciones Unidas va a lanzar un plan de ayuda de 8 meses de duración para los migrantes más vulnerables de esas zonas fronterizas. A través de un comunicado se dio a conocer que el gobierno colombiano calcula que cerca de 1 millón de venezolanos han cruzado la frontera, de los cuales 660.000 permanecen en todo el país. El plan incluye también ayuda para las comunidades indígenas afectadas por la llegada masiva de migrantes. Bien, a esta hora hacemos nuestra primera pausa acá en la emisión estelar de El Noticiero. En breve más información. Se requiere con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: ifosfamida de 1 gramo, adriamicina de 50 miligramos y mesna de 400 miligramos. Las personas que puedan colaborar, por favor, comunicarse al número telefónico 0412-632-0536. Gracias por su colaboración. La diputada de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicio, Nora Bracho, aseguró que 20 millardos de dólares destinados al mantenimiento del sector eléctrico del país desaparecieron en hechos de corrupción y reiteró que la situación del servicio en el estado Zulia se encuentra en graves condiciones. La parlamentaria señaló que la situación que se vive en el estado Zulia y en otras partes del occidente del país con respecto al servicio eléctrico se debe a la falta de mantenimiento de las plantas y añadió que los recursos destinados a su preservación fueron desfalcados. Es el segundo sector que ha sido más golpeado por la corrupción después de PDVSA. Imagínense todo el dinero que se ha robado, según nos lo ha informado Transparencia Venezuela, más de 20.000 millones de dólares. Por otra parte, Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, agregó que la situación en cuanto al servicio puede agravarse en todos los estados del país y que el buen funcionamiento del mismo no solo depende del buen estado de las plantas, sino también de la distribución de combustible. No olvidemos que en el Sistema Eléctrico Nacional hay 34.000 megavatios instalados y solo disponemos de 10.000, 12.000. Que hay un problema de déficit de generación termoeléctrica, que no hay plantas termoeléctricas operativas y disponibles. Y ello puede producir en cualquier momento grandes fallas, averías y apagones. Una parte del problema es el mantenimiento. La otra parte es la falta de combustible. Exhortaron a las autoridades encargadas del sistema eléctrico del país a brindar prontas soluciones a la situación que se atraviesa actualmente en ese sentido. La Comisión Permanente de Administración y Servicio de la Asamblea Nacional estará enviando una delegación a los estados que han sido más afectados por este problema eléctrico con el fin de supervisar el estado en el que se encuentran las plantas. Jonathan Cárdenas, Televen. Y los apagones en el municipio de Guajira del estado Zulia son de hasta 26 horas continuas. El robo del cableado y las obras energéticas inconclusas empeoran el panorama para los habitantes de esa parte del país. El último corte de energía en La Guajira se extendió por 19 horas continuas. El parque eólico sería la solución para quienes habitan en esta parte del país. A esta comunidad, para decirte, no ha traído ningún beneficio a esta comunidad de Campo Lerner. Yo creo que a las otras comunidades ninguna. Los vecinos dicen que los beneficiados son los criminales, quienes se han llevado 6 líneas de alta tensión de 2 kilómetros cada una. Los apagones azotan a las comunidades. En lo que va de semana, solo han contado con 26 horas de electricidad. Pero igual está en esas condiciones, pues también se han hurtado todo, casi la mayoría del cableado del parque eólico. Prácticamente el parque eólico se está quedando sin nada, pues. ¿Cuántos metros de guaya se han llevado de lo que es el parque eólico? 10 del parque eólico, todas. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de como de 40 postes. El parque eólico de La Guajira iba a resolver el problema. En una primera etapa se iban a colocar 24 aerogeneradores. Lograron instalar 12 que en la actualidad no giran. Iban a generar 75 megavatios en una primera etapa. Mientras tanto, los cortes de energía continúan. En los municipios foráneos son donde se aplican de manera mucho más severa. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Vecinos de las minas de Baruta protestaron por falta de servicio de agua potable. Asimismo, denunciaron que la calle Anacoco lleva meses sin el servicio. El pueblo exige agua, es un derecho que tenemos constitucional, tenemos derecho al agua. El problema del racionamiento es lo que tiene estas...
al país en esta situación. En el momento que se acabe con el problema de racionamiento, este problema se acaba. Hidrocapital debe abocarse a su trabajo, a atender las averías, a atender los botes de agua, pero el racionamiento debe finalizar. Que nadie ha invertido, que no han hecho mantenimiento a las tuberías, ni a las llaves, ni a los reguladores de presión. Nosotros tenemos problemas desde hace 4 años con agua. Si al resto de la zona le llega el agua durante 3 días, a nosotros nos llega máximo por 12 horas. Tenemos 4 años con 45 minutos diarios viviendo, porque lo poquito que nos entra lo tratamos de racionar para toda la semana. Tenemos más de 3 meses sin agua. Tenemos muchos niños recién nacidos que necesitan agua, y aparte de eso tenemos personas de tercera edad con algún tipo de discapacidad que tienen que cargar agua en ese montón de escaleras. Entonces de verdad queremos solución inmediata. Habitantes de las comunidades afectadas puntualizan que se reportan casos de hepatitis en personas de diversas edades, así como otras enfermedades de las vías respiratorias. Y habitantes de la población de Saraza en el estado Guárico denunciaron que tienen más de 4 meses sin recibir el servicio de agua por tubería. Indicaron que ante esta situación se ven afectados sus bolsillos al tener que pagar para poder optar por el vital líquido. De mi casa hay una parte que uno llega al río por un callejón que llaman La Doña, por ahí uno carga agua con unos perolitos. Tenemos como 4 meses en eso. Buscan los vecinos tubos de agua, garrafas, botellitas, cisternas, pagan, sacan donde no tienen y pagan el agua. Los vecinos de la localidad indicaron que algunas personas han tenido que dejar de comprar alimentos para cancelar por una cisterna de agua que alcanza los 500.000 bolívares. Apuntaron que la situación también podría ocasionar enfermedades infecciosas. Crítica la situación tanto para la preparación de los alimentos, para la parte higiénica de los niños. Eso implica la salud ambiental de los niños, la higiene, y eso va a generar problemas de escabiosis, porque si no tenemos buenos detergentes, buenos desinfectantes, aparte de eso, la situación del agua va a generar un problema de salud a la larga. Por su parte, el gobernador de la región, José Vázquez, informó que los problemas en el servicio de agua se debe a los motores que sufrieron daños ante las fallas eléctricas registradas en la zona. Ya decirle al pueblo de Saraza que estos motores están en el proceso de rehabilitación, de reparación, y en los próximos días estaremos solucionando este problema. Yo le pido paciencia, entendemos que es un problema complejo, un problema de dificultades con el tema de los servicios públicos, pero bueno, nadie quiere, y menos nosotros, que estos motores sufran el desperfecto mecánico. El Ejecutivo Regional también informó que la inversión en esta materia está dirigida a resolver esta problemática en los diferentes municipios de la entidad. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. La División contra Extorsión y Secuestro del CICPC rescató a un hombre de 74 años quien fue secuestrado el pasado martes 17 de abril en la zona de Cebucá, municipio Sucre de Caracas. Luego de una denuncia interpuesta por el hijo de la víctima, el CICPC logró rescatar al comerciante sirio Youssef Cheren, de 74 años, en la zona de Carapita, en Antímano, municipio Libertador de Caracas. El septuagenario llegaba a su residencia en la primera calle de Cebucán. Los malhechores solicitaban una fuerte suma en dólares para su liberación. Luego de las investigaciones, el CICPC llega a un taller mecánico donde detiene a 2 implicados, y estos a su vez revelan a las autoridades el lugar en que lo tienen retenido. Como resultado final, 2 detenidos, un abatido y un solicitado apodado El Viejo. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncien de forma oportuna el delito del secuestro a las autoridades competentes, y pone a su disposición el 0800 secuestro y el 0800 6CPC 24. Margarita Toledo, Televen. Y un joven de 29 años, identificado como Reni Medina Torres, fue asesinado al ser despojado de su motocicleta en los Dos Caminos, acá en Caracas. Se conoció que la víctima fue interceptada cuando salía de una farmacia en los Dos Caminos. Los antisociales le dieron un disparo a la altura del hombro, robaron la motocicleta y escaparon. Autoridades señalaron que aunque la víctima fue trasladada a un centro asistencial, perdió la vida. El cuerpo de una mujer fue localizado este miércoles por pescadores en el sector Acapulco, en San Félix, estado Bolívar. La víctima estaba completamente desnuda, había sido degollada y amordazada. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales y Criminalísticas de Ciudad Guayana para su identificación. Según fuentes policiales, la fémina tenía entre 18 y 23 años. Autoridades policiales ya iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades. Hacemos una nueva pausa. En breve, más información.
Continuamos con las informaciones. En Carabobo fueron hallados 16 buques fondeados con 30 toneladas de alimentos cada uno. Así lo dio a conocer el comandante general de la Armada, Edglis Herrera Balsa. Sin precisar detalles específicos sobre esta operación, el almirante expresó que este jueves el alto mando militar sostuvo una reunión en la que se trató el tema de la seguridad alimentaria, al mismo tiempo en el que acusó a personajes venezolanos de impulsar un supuesto bloqueo económico internacional contra Venezuela. Esta mañana tuvimos el alto mando militar, una reunión analizando, ustedes lo ven allá en Carabobo, 16 buques fondeados, cada uno con 30.000 toneladas de arroz, de harina, de azúcar. Tenemos esos rubros para más de 4 meses, pero hay un plan perverso, maquiavélico, contra el pueblo de Bolívar. Este pueblo no se merece que parte de los que nacieron aquí pidan a otros países un bloqueo económico para que no lleguen por nuestros puertos los alimentos y las medicinas. Durante la celebración de actos de tradiciones navales se realizó la condecoración de diferentes efectivos y se reconoció el esfuerzo que se ha realizado para reforzar las fuerzas del mar con grupos de élite, la dirección de caninos y los puestos navales de guardacostas para disminuir delitos relacionados con el contrabando de extracción. Francisco Marín, Televen. Personal del Cuerpo de Bomberos de la estación de Nuevo Circo protestó a la altura de la avenida Lecuna de Caracas debido a la falta de equipos y reivindicaciones salariales y sindicales. No podemos ni siquiera darle respuesta a la comunidad cuando necesita de un bombero, ya que la mayoría de las unidades se encuentran fuera de servicio y la comunidad llega a nuestras estaciones pidiéndonos apoyo y no tenemos cómo realmente darle respuesta. También que nuestro sueldo no es el más idóneo. Sabemos que la situación del país es fuerte, pero no es justo que ganemos muchísimo menos de lo que cuesta un cartón de huevo. Estamos aquí de una forma pacífica, solamente reclamando nuestros derechos. La comunidad tiene derecho a tener un cuerpo de bomberos equipado como lo tuvo hace unos años. Y aparte de eso, nosotros también tenemos derecho como padres que somos de familia y como madres de familia a poder mantener a nuestros hijos. Con este sueldo no podemos ni siquiera llevarle los servicios básicos a nuestro hogar. Además denunciaron a través de un comunicado que desde el mes de agosto del año pasado les adeudan pagos y todavía no reciben respuestas de las autoridades superiores. Y ex trabajadores de una empresa del consorcio italiano encargados de las obras ferroviarias del país exigen que les sean pagados los beneficios laborales contractuales y liquidaciones justas que les adeudan desde el 2013. 307 trabajadores que jurídicamente pudimos comprobarle, de 1.500 trabajadores que la empresa Gela despidió, sin contar la subcontrata en ese momento. Jurídicamente se le comprobaron 721. Salimos amparados 307 y los dividieron en dos bloques, uno de 172 que son diferencias de prestaciones sociales y otro grupo de 167 que son salarios caídos con todas las diferencias que corresponden de ley. Eso quedó confirmado con estas resoluciones. ¿Verdad? Nosotros hemos insistido y persistido y resistido y aún seguimos resistiendo para que nuestro derecho social, que se basó en la resolución, nuestro derecho humano al salario y a la vida digna, se cumpla. Correa alegó que pese a que la obra del Metro de Valencia está paralizada, la empresa continúa recibiendo recursos económicos y los trabajadores despedidos no han percibido ningún beneficio laboral o liquidación alguna. Se hizo un llamado a los trabajadores carabobeños a una gran concentración en la avenida Sequicentenaria de Valencia, que se realizará el próximo 1 de mayo en conmemoración al Día Internacional del Trabajador. En Carabobo, Víctor Joya, Televen. Rumbo al primer aniversario de las becas Sucre Potencia, el gobernador Edwin Rojas benefició a estudiantes universitarios de 6 casas de estudios de la entidad. Un programa de beca creado gracias al apoyo que el presidente Nicolás Maduro nos ha dado, el apoyo financiero para los recursos de lo que es un estímulo a la juventud universitaria, el futuro profesional de nuestra patria y del Sucre Potencia. El Sucre Potencia lo construiremos con jóvenes, mujeres, estudiantes que hoy día estudian y que pronto tendrán una profesión académica que les permitirá aportar al desarrollo, al progreso, a la prosperidad de nuestro Estado y de nuestro país.
Se contempla una inversión de 300 millones de bolívares e irá acompañada de un bono de alimentación. Con el apoyo específico de combos de alimentos para los estudiantes que están en situaciones de más vulnerabilidad económica y donde evitamos la deserción escolar principal. De una población de 12.000 estudiantes universitarios que existen en Paria, 500 recibieron estas becas Sucre Potencia para completar 1.050 en toda la entidad sucrense por parte del gobernador Edwin Rojas. Desde Carúpano, en el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Un informe sobre cómo y por qué están presos varios fiscales, además de un registrador y varios empresarios en el estado Táchira, y la situación de más de 150 venezolanos deportados desde Estados Unidos. Son temas del periódico Quinto Día que ya está en todo el país. El pacto Cuba-Venezuela, el nuevo sermón de los obispos y la crisis de medicinas son otros temas de este prestigioso medio que desde la próxima semana restablecerá sus ediciones impresas. ELN asesina a 2 soldados colombianos en departamento fronterizo con Venezuela. Al regreso, el panorama internacional. El gobierno de Brasil anunció que destinará uno de sus fondos de garantías para cubrir deudas con un banco público brasileño por cerca de 441 millones de dólares que no fueron pagados por Venezuela y Mozambique. Este fondo, vinculado al Ministerio de Hacienda, es el que garantiza los préstamos concedidos por diferentes entidades a países que importan productos o servicios de empresas brasileñas. Tras la moratoria declarada por Venezuela y Mozambique, los gestores del fondo anunciaron que el mismo carece de recursos para cubrir los préstamos y que el gobierno, como fiador, tiene que cubrirlos hasta antes del 8 de mayo próximo. Y 2 militares colombianos murieron este jueves en un ataque atribuido por el Ministerio de Defensa a la guerrilla del ELN en el noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. Los soldados recibieron disparos desde un puesto de Puerto Jordán, ubicado en el departamento de Arauca. Este ataque se produjo en medio de los diálogos de paz que llevan a cabo el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Las partes actualmente buscan un alto al fuego bilateral de cara a las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. El Tribunal Constitucional de Perú revocó este jueves la prisión preventiva del expresidente Ollanta Humala y su esposa y ordenó su excarcelación para que afronten en libertad el proceso por presuntamente haber recibido dinero de la brasileña Odebrecht para su campaña. En julio de 2017, el juez Concepción Carrancho habría ordenado 18 meses de prisión preventiva contra los esposos Humala, que negaron los cargos en su contra. El Senado de Estados Unidos confirmó que el jefe de la CIA, Mike Pompeo, será el nuevo secretario de Estado. Con 57 votos a favor y 42 en contra, pasará a dirigir la política exterior del presidente Donald Trump tras el despido de Rex Tillerson. En otra jornada de la Liga Europea, el Atlético de Madrid empató a 1 ante el Arsenal. El Atlético sacó un empate que vale oro ante un Arsenal que no supo dominar el conjunto español, que jugó con uno menos tras la expulsión de una de sus piezas claves desde el minuto 10 del partido. El Arsenal fue muy superior, pues llegó al área de los rojiblancos en varias ocasiones. Sin embargo, se encontraron con un concentrado Oblak, quien defendió el arco con efectividad durante el primer tiempo del juego. El Arsenal abrió el marcador en el minuto 60 gracias a Lacazette. Y a 10 minutos de finalizar el encuentro apareció el francés Griezmann para anotar el del empate. Ahora veamos qué nos trae lo actual. Buenas noches, Venezuela. Hoy en la actual estaremos conversando con nuestro periodista Pablo Blanco, quien nos comentará detalles de la película Rampage. Hola a todos,
bienvenidos a Lo Actual, su sección favorita de arte y espectáculos. Soy Adriana Marval y les recuerdo que a esta hora pueden continuar interactuando con nosotros a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y mis cuentas @Adriana Marval y Marval Adriana. Hoy tenemos el placer de recibir a nuestro periodista experto en entretenimiento, Pablo Blanco, quien nos dará recomendaciones de la agenda del fin de semana. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar aquí contigo en Lo Actual, Adriana. De verdad, un placer acompañarte nuevamente. No, el placer es totalmente nuestro. Bueno, hoy iniciamos la emisión estelar con un pequeño fragmento del videoclip de la versión del tema Pa' que te enamores de la agrupación Vitoqueao. A propósito de que tendrá un evento especial, cuéntanos de qué trata. Así es, Adriana. Esto ya es un adelanto de lo que va a ser la semana que viene. Este evento va a realizarse el próximo 2 de mayo, justo después del feriado del 1 de mayo de la semana que viene. Y va a contar, como bien lo decías, con Vitoqueao, que es una agrupación liderada por 2 médicos venezolanos. En estos momentos, Vitoqueao está promocionando un evento que se llama Una Bocanada de Aire. Es una cena benéfica a beneficio de los niños del Hogar Padre Luciano y el Hogar Al Fin del Estado Vargas. ¿Y qué deben hacer las personas que quieran asistir este día y colaborar pues con esta causa social? Sí, por supuesto. Las personas que desean asistir, es un evento tiene una reservación limitada. Pueden escribir al correo hbistro@gmail.com. Este es un restaurante que queda en el Centro de Arte Los Galpones. Como les decimos, es un evento benéfico. Va a beneficiar estas 2 instituciones que Vitoqueao bien ha tenido las ganas y el empeño en colaborar. Cambiamos de tema para hablar de una de las películas más taquilleras. Hablamos entonces de Rampage. Rampage, Devastación, Adriana, es la nueva película de La Roca, de Dwayne Johnson. Pero ¿qué te parece si antes de comentarla vemos un fragmento del tráiler? Por supuesto, vamos a verlo. He's not just a friend. He's family. Don't move a muscle. Are you crazy? No! Don't move! Okay. Very funny. You and I laughing at your joke. Bueno, como toda cinta, como toda película, posee una historia. ¿Cuál es la historia de Rampage? Así es, Adriana. En Rampage vamos a ver a Dwayne Johnson, La Roca, como un primatólogo, una persona que habla con los primates. Vemos a este primate en el tráiler y sumado a ese primate va a haber un cocodrilo y un lobo que son sometidos a un extraño experimento genético por el cual van a crecer enormemente y van a tratar de devastar la ciudad de Chicago. Y bueno, esa es la misión de La Roca en este caso, impedir esa devastación. ¿Hay un público específico al que va dirigido o todo público? Hay que decir que este tipo de películas siempre está dirigido a los amantes del género de acción y está basada además en un videojuego del mismo nombre que se llama Rampage Devastación. Así que está dirigida especialmente a los amantes del videojuego y bueno, por supuesto a los fanáticos de La Roca, que no son pocos, Adriana. Bueno, Pablo, y por último, coméntanos sobre el concierto de jazz que se estará realizando en El Latillo este fin de semana. ¿Qué artistas van a estar participando? Así es, Adriana. Este fin de semana, sábado 28 de abril, es el Día Internacional del Jazz, además, y a propósito de ello vamos a tener el concierto B-Jazz en El Latillo. Esto, como lo indica su nombre, va a ser en el Anfiteatro del Latillo con Alfredo Naranjo, el cuarteto de Alfredo Naranjo, que está acompañado por músicos muy virtuosos. Nene Quintero en la percusión, famosísimo percusionista, Eddie Pérez en la guitarra y Carlos Rodríguez en el bajo. Además se les va a sumar la voz de Beatriz Oxias, a quien hemos visto en el tributo a Nina Simone y en muchos espectáculos capitalinos, bueno, donde siempre sale bien parada y aplaudida Beatriz Oxias. ¿Cómo harán para conseguir las entradas? Las entradas se pueden conseguir, Adriana, a través de ticketmundo.com. Y bueno, como ya les dijimos, es en el Anfiteatro de Latillo. 11:30 de la mañana, un concierto tempranero para empezar el fin de semana. Sí, a mí me encanta el jazz, ¿y a ti? A mí también, así Qué bueno. ¿Por qué no vamos, Adriana? Vamos a tener que anotarnos, comprar esas entradas e irnos. 11:30 entonces en la cita. 11:30, sábado 28. Bueno, vamos a despedirnos, Pablo, pero antes indícanos tus redes sociales. Claro que sí, @PabloBlanco3. Les recuerdo que pueden escucharme en el programa Bendito País por el circuito X89.7 los miércoles a las 5:30 de la tarde. Bien, amigos actuales, gracias por acompañarnos el día de hoy. De esta manera finalizamos las informaciones del arte y el espectáculo. Feliz noche para todos. Amigos, y de esta manera llegamos al final de la presente emisión estelar de El Noticiero. Agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Los invitamos a continuar disfrutando de la programación que les ofrece Televen. Tengan todos buenas noches. Buenas noches.